Muy buenas, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo programa de O Radar, programa número 73, si no me confundo, pero bueno, no pasa nada, eso tendría que habérmelo apuntado antes, pero da igual, 70 y algo, de la quinta temporada, encarando ya casi, se empieza a asomar el fin de esta temporada que como estáis observando está siendo muy extensa y muy interesante. Y hoy no voy a perder mucho más el tiempo. Hoy no me voy a perder el tiempo porque hoy vamos a volver a viajar hacia Andalucía. Vamos a volver a viajar a un proyecto que visita por primera vez el canal. Viene de estrenar disco en marzo, ese curso de armonía persecutoria. Y yo creo que ya lo vamos a poner en pantalla. Yo creo que es necesario escucharme a mí porque estoy segurísimo que tiene mucho que contarnos porque hoy tenemos con nosotros a George. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas, muy bien. Pues mira, justamente me pillas en Sevilla, además. Yo me muevo mucho entre Madrid y Sevilla, pero ahora mismo estoy en Sevilla. O sea, que me he tirado, o sea, no me he tirado el triple porque sé que eres de Sevilla, pero justamente he hecho la introducción y estás Sí. ahí. Sí, porque me podrías haber pillado en Lavapiés perfectamente, que también es otro de mis hábitats naturales, pero sí, esta vez me pillas en Sevilla. También te digo una cosa, por lo que se ve del airecillo que hay, por cómo se ve el cielo, más bien te Me podría parece decir que es Galicia. Coruña. Vale. Totalmente, totalmente. Sí, sí. Yo no sé si en algún momento nos interrumpirá la tormenta la entrevista, pero por ahora parece que se sostiene. Es que yo porque estoy aquí en mi zulo que grabo, se ve un poco que entra la luz natural, pero ahora mismo aquí tenemos un sol bastante importante, 23 grados, que para mí ya es calor suficiente, o sea que estamos un poco cambiados tú y yo, ¿eh? Hemos cambiado, sí, yo creo que aquí, que acaba de terminar la feria hace 2 días, yo creo que el sol se ha esforzado tanto esta semana que ahora ya tiene que descansar. Ha dicho, ya está, os he dado una feria de Ya abril está. ahí bien Buena, buena y... estupenda, perfecta, ya está, ya déjame descansar. Sí, sí. Mira, decía que vienes a presentar tu disco. Claro, yo te iba a hacer una introducción de entrevista, unas primeras preguntas que, claro, estoy segurísimo que estás cansado de contestar, que es en relación a tu llegada un poco tardía al mundo de Ajá, de ajá, la música, sí, porque tú no llegaste, pues con mucha gente que empieza con... Sí que llegaste, tuviste tus cosillas, pero te sí, sí, empezaste a sí. dedicar un poco más a la música, un poco más... Yo publiqué mi primer disco con 40 años. Sí, sí, que yo sé que es una cosa un poco anómala y que ya en su momento causó estupor entre gente que consideraba que era parte de la crisis de los 40, que podía haber sido, y quizás lo sea. que se Pero, va alargando un poquito, ¿no? claro, claro ya va a entrar la crisis de los 50 también. Eh, eh, pero, pero sí, sí, sí. Yo me dediqué a la música, o sea, yo hacía música desde siempre, de pequeño, siempre cantaba, escribía canciones, guitarra, tal. Pero es verdad que a partir de cierto momento, primero el periodismo y luego el cine, el guión, se comieron un poco mi vida. Siempre tuve la sensación de que quizás, bueno, siempre pienso, ¿no? Que a lo mejor nunca le di el tiempo suficiente o la creencia suficiente en la música por inseguridad, quizá por falta de apoyo, aunque eso suena más excusa, pero es verdad que había algo de que parecía que la música generaba mucha más inseguridad, aunque siempre nos apoyasen para ello, porque en mi casa siempre, mis padres, de hecho en esta casa siempre nos apoyaron a tener en el trastero que tenemos abajo, ensayábamos, nos dejaban para trastear con todos los instrumentos y todo eso, pero siempre había esa sensación de, bueno, pero esto es una cosa que tú estás haciendo para pasártelo bien, pero... Y creo que eso de alguna manera siempre me influyó. Tampoco mis propios colegas, aunque teníamos grupos, también hay una sensación de, bueno, de por echar el rato. Y, y bueno, y yo siempre quise hacer cosas. Entonces, por alguna razón, cuando empecé a hacer cortos, que los cortos empezaron a funcionar muy rápido, de cierta manera, pensé, bueno, pues quizás es más por aquí. Y luego, cuando ya estando en Barcelona, que estaba trabajando de guionista en un programa y ya tuve contacto con cómicos, me animaron a volver al escenario, pero realmente a hacer un monólogo, pero ya así con una guitarra y como cobertura, ¿no? Y luego las canciones se fueron comiendo al monologuista y aquí estamos.
Claro, es que yo lo quería enfocar desde el punto de vista justamente de que te decía, no, que si era un poco la crisis o decía que puede ser la crisis de los 40 y demás, que parece que hay cosas que hay que hacerlas solo con una edad, que no puedes, si pasas esa edad ya no puedes irte de conciertos o hacer no sé qué o hacer no sé cuánto, y al final Ujú. la edad, aunque suene un poco a frase Mr. Wonderful o atópico, la edad es un número y no pasa Sí, nada. sí. Tienes 40 años, decides hacerlo y ¿por qué no? Sí, sí, vamos, pero yo recuerdo que incluso entre colegas, amistades, sí que había como esa sensación y creo que se mantiene de todas maneras, ¿eh? Sobre todo creo que muy en mi sector, pero es verdad que se ha ido diluyendo con el tiempo. Al final ya son 3 LPs, un EP, varios singles, ya a lo tonto, mm, ya hay un curro hecho y estamos aquí ahora contigo y mañana con Pepita y estamos moviendo y de pronto la gente se interesa por el disco y hemos tenido buenas críticas, buenas reseñas, se siguen interesando por nuestro trabajo. Entonces, eso que de alguna manera a mí también me influye, me genera inseguridad, incluso esta vez que estábamos con fotos de la promo, yo me sentí un poco ridículo, incluso digo, hay algo que no sé qué está pasando aquí, pero yo incluso yo me siento un poco incómodo con lo que está pasando. Y era por inseguridad, básicamente. Es verdad que al final vas avanzando y de bueno, es que tampoco, a veces tampoco estás eligiendo, las cosas siguen pasando. Uno decide, bueno, es verdad, voy a terminar porque ya no tengo la edad, pero ¿por qué? Si esto sigue ocurriendo y seguimos avanzando de una manera que casi no sospechábamos, ¿no? Es que es lo mismo que escribir guiones, ¿no? Entiendo que se empieza con una edad, empiezas a hacer cosas, va funcionando, pero claro, ¿qué paras? Ahora con 40 porque ya tienes 40, no. Si tu cabeza te dice qué quiero escribir, tu cabeza lo acaba materializando y hay quien Claro. decide leer o copiar esos guiones, pues con la música lo mismo. Al final tú escribes, hay quien la escucha, pues ya está. Claro, yo creo que, de hecho, a mí me costó mucho tiempo descubrir, aceptar y darme cuenta de que yo realmente, aunque yo he desarrollado más mi carrera como guionista, yo, escribí antes canciones que guiones. O sea, bastantes más canciones que guiones. Cuando escribo el guión, mi primer guión de un cortometraje, que también se escribió en esta casa, eh, sí que es verdad que, bueno, pues al final lo acabamos haciendo, pero como hubiésemos hecho un disco, es verdad que en aquel momento uno de mis mejores amigos ya empezaba a ser director de foto, yo estaba trabajando en la tele y fue fácil conseguir cámaras. Quizás antes, cuando había escrito otras canciones que era más joven, no tenía esa cosa de a quién llamo, bueno, esto cómo se hace, tengo estas canciones y ahora cómo se hace, ¿no? ¿Cómo se graba? ¿Cómo no se graba? Y luego también había un punto de inseguridad muy fuerte. Había una cosa sí, bueno, yo es verdad que aunque yo quería cantar y quería tocar la guitarra, empecé en la batería porque era el puesto que quedaba libre y siempre veía a mis amigos que llevaban un poco el peso, que eran los cantantes, ¿no? Que tenemos varias bandas, que tenían mucho desparpajo, que eran muy graciosos con el público, que aunque cantasen bien, mal, peor, regular, al final tenían esa cosa con el público que a lo mejor yo me veía que igual no tenía y, y me sentía muy pequeñito. Pero al final acabé cogiendo la guitarra y cantando. Y de hecho fue un día que me cansé de montar y desmontar la batería y dije hasta aquí, ya no cojo más la batería. Es que yo siempre que lo veo, cuando voy a actuaciones y demás, sobre todo en salitas pequeñas, que tienes un poco más el trato con los grupos o ves cómo hacen. Claro, al final la batería muchas veces es el más despreciado porque es el que está detrás y no se valora realmente la importancia que tiene y además es el que más tiene que currar en cuanto a cargar con cosas, desmontar, tarda más tiempo en dejar las cosas, en llevárselas. Ostras. Sí, sí, tal cual, tal cual. A mí es que me pasó tal cual. Yo recuerdo que fue un concierto en el Camping Camaleón en los Caños de Meca con una banda que teníamos que se llamaba Mr. Natural. Y recuerdo que además fue un concierto que fue un poco pesadilla porque el bombo se me iba para adelante. Esta vez que el bombo no se queda bien encajado y se mueve cada vez que le pisas. El Charleston también se rompió el tornillo, con lo cual se me caía. Pero bueno, sacamos el concierto adelante y cuando ya empezaba a recoger la batería y tal, después de haberlo sufrido, pero haberlo salvado, ya mis colegas al minuto 1 estaban ya en la barra tomándose algo y hablando con la peña. Y yo estaba recogiendo la puñetera batería. Y me acuerdo que fue un momento clave. Para mí dije, hasta aquí. Esta es la última vez que yo toco la batería. No, y la vuelvo a tocar en alguna fiesta que me la he encontrado, o en algún estudio, pero no. Pero nada No, ya, más. ya fue. ¿Y qué es lo que te dices? Claro,
llega ese momento, decides ya lanzarte, enfrascarte en el mundo musical, pero ¿qué fue lo que propició realmente a dar el paso? Porque claro, no es lo mismo meterte en una banda que ya sacar tus canciones, enfocar tu Pues proyecto, darle toda la fue, estructura. fue, pues fue una mezcla de cosas y fue como efectivamente yo tenía esa inseguridad de la que te hablaba con respecto a mis temas. Realmente la gente de alrededor de ese momento que me apoyó. Eh, pues yo me acuerdo que ya en Barcelona, que me estaba mudando a Madrid, porque me salió el trabajo ya en Madrid, me volví a Madrid. Me acuerdo que ya había tocado un par de veces en un sitio de Barcelona y digo, hostia, estaba empezando a recuperar todo el tocar la guitarra, el escribir cosas, y me acuerdo que le dije a mi pareja de entonces, voy a volver a escribir canciones. Quizá me dejó por eso, no sé. Pero bueno, digamos que en lo sucesivo, y cuando llegué a Madrid empecé a tocar una vez al mes en un bar, en el Marimba, en el Lavapiés, que ya desapareció, y seguí tocando, y como te decía antes, había monólogo, pero al final las canciones se van comiendo el monólogo, empezó a pasar algo ahí curioso. Y, y recuerdo, pero eso era con otro nombre, era otro tipo de espectáculo. Y recuerdo que luego ya fue otra novia mía, Gabriela, una chica napolitana a la que sigo queriendo mucho, igual que a Cris, mi novia de Barcelona. Fue Gabriela la que me dijo, Jorge, tú canta bene, tú debes cantar. Y me animaba mucho, entonces me dijo, en Sevilla hay un sitio, la sala, en el Pumarejo, que hacen un micro abierto, ¿por qué no subes un día, tocas una canción tuya, lo que sea? Y fui un día por hacer cosas, por darle a la vida eh, Sí, por, cosas divertidas, y dije, ¿por qué no? Y me apunté, entonces cuando me preguntaron, bueno, ¿y cómo quieres que te apuntemos en la lista, ¿no? Para llamarte, pues me acuerdo que, claro, se me cruzó Jorge Naranjo, pero ese Jorge Naranjo yo lo tenía muy asociado al audiovisual, al director, al guionista y tal. Dijo, bueno, pues ponme George, porque es verdad que como George me ha llamado muchos colegas, yo he firmado cómics, guiones míos así también, hacia boli en la portada para que eran míos, en el rodaje y cosas así. Y digo, y mi madre, incluso mi madre me llama así muchas veces, y digo, bueno, pues ya está. Y me apunté así, pero con cero expectativa. Toqué un par de canciones, me gustó la experiencia, empecé a charlar con gente, a la semana siguiente volví, fui yendo y de esa gente que apareció allí, apareció Gonzalo de Cos, un colega músico también, apareció también Jesús Gutiérrez, un bajista con el que yo toco desde que estábamos en el cole, y fueron ellos que me dijeron, tío, tus canciones están guay, ¿por qué no grabas un disco? Ellos ya habían tenido un poquito de experiencia grabando y habían estado en varias bandas, y así fue. Y así dijimos, bueno, vale, pues vamos a grabar el disco, pero simplemente porque es verdad que era una cosa de que, bueno, si tengo las canciones, ¿por qué no hacerlo? Porque si no lo hago, no lo hago. sí, sí, Y si si no lo hago, no lo hice antes, no lo hago ahora, ya sí que no lo no voy a hacer queda hecho, nunca. ¿no? Y digo, bueno, ¿por qué vamos a hacerlo? ¿Por qué no? ¿Qué perdemos? Si vamos a pasárnoslo bien y ya está. Y fue una experiencia estupenda y ya quedamos. Y ya llevamos 3 LPs y un EP y, y varios singles y de pronto dices, bueno, pues, pero empezó así, era porque la propia gente de alrededor me fueron animando y yo me fui, venga, vale, pues vamos a hacerlo por pura diversión, Hmm. sin ningún tipo de expectativa. Qué importante tener esa gente alrededor que te apoya, que te anima y que hace que confíes tú más en ti. Y qué importante esos lugares, como comentabas, donde poder subirse a alguien que no tiene un proyecto, que nadie lo conoce, que nadie sabe lo que hace a lo mejor, pero que sea un sitio seguro para que alguien como tú diga, pues voy a cantar aquí un par de canciones con la seguridad de que no vas a ser juzgado de una forma negativa. Sí, 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 totalmente. Yo creo que esos micros abiertos, por ejemplo, el que hay en la sala del Pumarejo, que no sé si seguirá, pero la sala sí sigue, pero no sé si esa actividad seguirá. Otros en los que está, por ejemplo, en el Calvario, en Lavapiés, bueno, el Calvario que tampoco, ese sí que ya no existe ese bar. Eh, y en otros muchos bares en los que creo que son sitios en los que efectivamente la gente puede subirse bueno, a probar, a divertirse, a ver qué pasa, a perder un poco el miedo. Y a veces pues te saldrá mejor, a veces te saldrá peor. Eh, pero yo he visto gente en esos micros abiertos alucinantes. Hmm. Gente que a lo mejor luego veía que sacaban un discazo y que estaban ahí probando alguna canción. Y creo que son buenos sitios, son buenos experimentos. Y luego también aprendes un poco a contactar más con el público, te quitas un poco
el miedo. Sí, yo creo que es fundamental ese tipo de cosas. Eso, por ejemplo, en la comedia es muy importante. El micro abierto es un sitio al que los cómicos y las cómicas van a probar texto y y es un territorio fundamental, es un laboratorio fundamental para la comedia. Y creo que la música también tiene que ser así, ¿no? Es una pena porque aquí, por ejemplo, en Coruña sí que hay un micro abierto que se organiza cada 15 días, creo que es, o cada 3 semanas ahora. Pero no hay esa cultura como sí que hay pues en Madrid o Barcelona. Yo en Madrid me acuerdo hace unos años de ir y alucinar de encontrarme un micro abierto en un bar de un tipo de Santiago, creo que era un bar medio rockero y estaba en un sótano allí, y hacían el micro abierto allí y ir a acercarme a ver lo que había, ser la única persona que no era músico, ni cantante, ni tenía expectativas de nada de los que estaban allí, pero pues hablar con la gente allí y contarme que los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, en una zona, en otra, siempre tenían un micro y decir yo, hostia, es que esto es una gozada absoluta poder moverte y poder tocar una sin tener que pagarte un alquiler de sala, que dejarte un dineral, y otra, pues eso, ir mejorando, aprendiendo y encontrando gente que pueda ayudar en tu proyecto, que es que me parece absolutamente es muy necesario para la música. Yo creo que sí, y para cada artista, ¿no? También yo creo que es un terreno de experimentación y de prueba, de ir encontrando un poco tu sitio, tu camino, y al final también de pasártelo bien, porque yo creo que creo que la base de la música, del cine, de cualquier actividad artística está en gozártela y en disfrutártela y en sentir. Y cuando tienes eso en tu habitación está muy guay, pero cuando encima lo tienes con la gente, creo que está más guay todavía, Hmm. ¿sabes? Entonces yo creo que sí que está muy bien. Saques ese primer trabajo, grabas un poco como estás comentando, ¿no? Pues que sí, sin ninguna expectativa ni nada. Llegamos a este punto en el, como dices, ya hay más trabajos, hay ya un buen número de canciones, ya hay una discografía más que interesante que para tener en cuenta. ¿Confiabas o en algún momento pensabas que ibas a llegar a este punto? ¿O cuando estabas grabando ese disco realmente decías, bueno, no va a pasar nada más, es solo cuestión del momento? La verdad es que no, como te decía antes, ninguna expectativa, no pensaba nada más. No sabía cómo funcionaba nada del negocio, de la industria musical. Tampoco es que ahora sepa demasiado, pero un poquito más quizás sí sé. Eh, y era la ilusión de tenerlo, de sacarlo y de dar algún concierto. Yo me acuerdo que mi objetivo, lo que más ilusión me hacía en ese momento, y para mí era ya el éxito, había un festival en Sevilla que se llamaba el Picnic, Picnic Interstellar, que luego surge el Interstellar y otras cosas, pero había un que se llama Hmm. Picnic. No, perdón, el Día de la Marmota se llamaba. Mi ilusión era tocar en uno de esos festivales que era en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, y ni siquiera se cobraba un duro. Y que mi idea era al menos tocar ahí alguna vez en la última línea apareciendo en el cartel. Yo con eso me conformaba. Y es verdad que eso se consiguió al poco de sacar el disco. O sea, entonces dije, pues mira, esto está hecho. Y luego empezaron a pasar otras cosas que yo no me esperaba, como que nos llamasen para telonear a Ángel Stanich, a Juan Perro, a tocar en el escenario del Interestela, el escenario uno de los escenarios grandes. Eh, ya fueron pasando cosas que yo tampoco tenía controladas. Y sí, sí, sí fue. Pero yo no tenía. Yo cuando saqué el disco creo que la cosa era como, bueno, ya esto es como que, bueno, pues planta un libro, o sea, planta un árbol, escribo un libro, yo la peli ya la había hecho y digo, bueno, pues hago un disco, ¿no? Ya he hecho, pero ya está, pues era como hacerlo, vivir la experiencia, pasármelo bien y ya está. Pero yo no creo que en ese momento me plantease hacer 3 discos y un EP y varios singles y Y seguramente sea esa un poco la base de llegar hasta ahora, ¿no? Un poco el haberlo hecho sin expectativas, sin agobios y simplemente por la diversión y que todo fuese fluyendo sin tener marcado una hoja de ruta, ¿no? Que fuese pues sí. mantener esa ilusión intacta sin pensar en más allá de esos sueños de tocar en X escenarios o tal, pero no mucho más, ¿no? Sí, a ver, yo creo que sí, porque si yo me hubiese planteado al principio, digo, a ver si estoy tocando mañana en el Within Center, igual me hubiese frustrado muy rápido, ¿no? Entonces, pero como nunca fue el objetivo, y ahora tampoco lo sigue siendo,
Pues sí, fue surgiendo como, yo creo como cuando empecé a hacer cortos. Yo cuando hice mi primer corto tampoco me planteé a ver si voy a Cannes o a Clermont-Ferrand me hice el corto porque me parecía divertido hacerlo, porque era más divertido hacerlo que no hacerlo. Pues esto es un poco igual, es que era más divertido hacerlo que no hacerlo. Entonces, ¿qué pasó? Que yo seguí escribiendo canciones, que me acordé de una versión que hacíamos muchos años con una de las bandas primeras que tuve, las que yo ya me lancé a cantar, que era Vals en las ramas, basada en un poema de Lorca, y que, oye, ¿por qué no recuperamos esto y lo grabamos, ¿no? Y surgieron unas canciones nuevas y entonces dije, vale, pues hay que producirlo, ¿con qué lo hacemos ahora? Me acuerdo que llamé a Andrés López de Los Niños Mutantes, que era mi colega, de que trabajaba antes en el audiovisual y nos conocíamos de ahí. Cuando él vivía en Sevilla, aceptó producírmelo, que me acuerdo que le llamé estando en esta misma terraza y lo hablamos y lo cerramos todo en esta misma terraza. Y decidimos hacerlo porque, bueno, porque había unas canciones, ¿por qué no? Seguimos haciéndolo y porque seguía siendo divertido. Y es verdad que cuando ya grabamos Fabulonia, que ya habíamos sonado en Radio 3 con algunas canciones y ya habíamos salido en el mundo sonoro varias veces, Rock Deluxe, tal, ya sí que hubo una cosa, yo creo que cuando hice Fabulonia, el segundo LP, yo sí me planteé expectativas. Y creo que ese fue un error. O sea, no me afectó creativamente, pero quizás me afectó un poco luego emocionalmente, porque cuando el disco salió, que yo pensé que alguna canción iba a funcionar mejor, me quedé un poco... Sí, esa energía fue un poco rara. Pero por suerte, antes de que saliese el disco, yo ya me había matriculado en un curso de creación de canciones y de armonías que dan en la escuela de escritores, porque me sentía un poco en crisis con la música, me sentía que me estaba repitiendo muchas estructuras. Y en ese curso me obligaron a volver a escribir canciones de otra manera, buscando las letras de otra manera, buscando las armonías de otra manera. Y antes de que saliese Fabulonia, o cuando estaba a punto de salir Fabulonia, yo estaba escribiendo las canciones del que es ahora curso de armonía persecutoria, que viene de ahí. Por lo cual, esa frustración que pude haber, no la llegó a ver del todo porque yo ya estaba trabajando en el siguiente sin darme cuenta. Sí, porque esa frustración un poco te llevó por suerte a meterte en ese curso, a buscar Eso es. otros caminos y no lo que podría ser entendible de, pues esto no ha llegado a donde yo pensé que puede llegar o donde en ese momento tu cabeza en algún punto dijo que iba a llegar y decir, pues lo dejo todo porque total, ¿para qué? Claro, que eso puede ocurrir, sobre todo, yo creo que no tanto por las expectativas, pero sí que puede ocurrir un cansancio. O sea, yo sí que estoy notando, y lo noto, y mi sensación con este disco siempre ha sido un poco de fin de ciclo, que ya estoy cansado, pero ni por la edad, ni por no haber llegado a no haber cumplido ciertas metas o ciertos objetivos, sino porque te cansas de tirar solo. Te cansas de, o sea, al final, cuando es un proyecto de artista individual, sí que hay una cosa de que al final todos los gastos son tuyos, toda la energía de producción es tuya, todo el empuje es tuyo, toda la gestión es tuya. Y claro, y hay gastos, y dice, bueno, este gasto igual lo podría volcar pues, en otra cosa, ¿no? Tanto a nivel profesional como en mi propia productora o en mis propios proyectos, o como en un viaje, ¿no? O Sí. en un viajazo. Pero eso sí que empieza a afectar de cierta manera. Pero cuando yo estoy en ese punto y sintiendo que ya este disco, ya aquí se va a acabar la historia y ya esto es un punto de final y oye, qué guay, hemos hecho 3 LPs, un EP, un single, hemos tocado en varios sitios, qué guay, qué buena experiencia. De pronto ves que el disco empieza a gustar y de pronto te llama no sé quién y te propone una cosa y dices, bueno, ¿por qué no? Venga, vale, ¿por qué no? Quizás podemos seguir jugando. Y dice, bueno, pero ya aparece, existe la posibilidad, que no es nada seguro, pero existe la posibilidad de que ya no esté tan solo. Si eso es así, si eso se cumple y se convierte realmente en así, que ya te digo que no es seguro, bueno, pues entonces pues podemos seguir avanzando, pero sí ha sido un año de crisis potente, tanto que, por ejemplo, el año pasado incluso me planteé sacar este disco con otro nombre artístico, con otra identidad, porque había algo como, te cansas un poco de ti mismo también en ese proceso. Pero yo creo que forma parte de las crisis habituales. Dice José Luis Osuna, que ha sido mi compañero en Lunar Disco mucho tiempo y con el que hemos editado casi todo, que nos pasa siempre igual, ¿no? A quienes sacamos discos, que siempre decimos que este va a ser el último, ya, este va a ser el último. Pero al rato estás con el siguiente, ¿no?
Sí, porque al final lo que dices tú, ¿no? Te pasa que el público de repente alguien te dice algo, te llaman de un festival, te surge un proyectito, te surge una cosa. Siempre, a mí me pasa un poco con este proyecto de entrevistas, que también hay momentos que digo, joder, es que lo voy a dejar, no sé qué. Pero pues pasa, pues consigues una entrevista que no pensabas que ibas a conseguir, o de repente alguien por la calle te dice algo, estás en un festival y se te acerca, oye, tú eres tal Rincón Daniel que haces entrevistas, no sé qué. Y son esas cosas pequeñas que yo creo que yo he llegado a la conclusión, estoy hablando con un colega, que son pequeñas trampas que nos hacemos a nosotros de, no, lo vamos a dejar, pero hay una mínima cosa pequeñísima que realmente no es suficiente, no sería suficiente para continuar, pero decimos, bueno, con esto me llega, sí, venga, vamos a seguir para adelante, vamos a hacer más Sí, cosas. pero eso es porque todavía hay que seguir. Eso es por cuando pasan esas cosas, eso que decían en Parque Jurásico, ¿no? De que la vida se abre paso, ¿no? Yo creo que hay algo así, ¿no? En nuestras cosas, efectivamente, a mí me pasa eso, que de pronto nos llaman para dar un concierto inesperado meses antes de la idea que teníamos de que era la presentación oficial. Bueno, venga, vale, pues, ¿qué vamos a decir que no? Porque si decimos que no, es que la opción de decir que no es quedarme en el sofá de mi casa, Hmm. que puede estar muy bien también, pero en realidad me apetece más probar a hacer lo otro, aunque va a conllevar gastos, es un estrés, una producción. Pero el momento que te pones a ensayar y te juntas con la banda y va a decir, hostia, pero es que esta sensación es alucinante. Entonces, hay algo como que la propia vida te va diciendo, a ver, sigue jugando un poco, sigue jugando un poco. Eh, y a mí me sigue pasando eso, la verdad. No sé si por suerte, pero yo creo que sí. Sí, es un poco por suerte o por desgracia, porque por suerte bien porque sigues, pero por desgracia porque te rompe la cabeza el gasto del dinero, el no sé qué. Claro, es un poco difícil de valorar si es bueno o malo. Claro, yo creo que cuando quieres dejarlo, tienes que tenerlo muy claro o tienes que estar muy cansado o seguramente sí que tienes que haber cumplido objetivos. O sea, mi sensación, o sea, grandes bandas que lo han dejado y no tan grandes que se han dicho que ya está aquí y estaban ya realmente cansados por muchas razones emocionales, por todo. Hmm. Claro, son gente que efectivamente tú ves su recorrido, sean mayores o menores, sí que han cumplido su ciclo, han exprimido al máximo su carrera y han conseguido cosas fantásticas. Y es verdad que a lo mejor ya no iban a avanzar mucho más porque ya habían conseguido todo. Yo puedo entender ese agotamiento. A mí no me ha pasado. Yo tengo la sensación de que todavía, o sea, yo cuando pienso que ya se ha acabado, recibo una llamada y me dice, oye, y digo, pues igual no se ha acabado. De hecho, la música, a mí la música me ha rescatado muchas veces, me rescata muchas más veces que el cine. El cine no me ha rescatado jamás. El cine, bueno, a ver, sí, pero no tanto. La música sí, yo me acuerdo, este disco en concreto, además, o sea, yo fuimos al estudio en 2023, pues yo me acuerdo que ese año era un poco complicado para mí a nivel emocional, personal, estaba un poquito bajo de ánimos, no me encontraba, sí, no terminaban de salir algunas cosas y estaba un poquito perdido, pero sí que tenía las canciones escritas y había pegado alguna llamada, pero bueno, estaba ahí. Y recuerdo 4 de la mañana, mensaje de Paco Loco, el productor, diciendo, Jorge, tengo fechas libres en septiembre aquí y aquí. Y dije, esto sí. Y desde ese mismo momento ya me activé y se surgió algo dentro de mí que dijo, venga, vamos para adelante. Y ya de pronto volvió esa alegría, esa ganas de tirar para adelante y empezó a llamar a gente, oye, que tenemos fecha, ¿cómo lo veis? Grabamos, qué canciones. Ya la cabeza se pone en un estado que es completamente diferente al que tenía una hora antes. Disco grabado con Paco Loco, que aquí en Galicia hay uno de mis grupos favoritos y uno de los que yo considero amigos, como son de Rapans, grabaron por allí y me contaban que la experiencia de grabar con Paco era como estar en un parque de atracciones, que era una experiencia maravillosa, que él era una persona muy involucrada en la música, pero más allá de lo que era lo puramente musical de grabación, que estar con él era una experiencia absolutamente increíble. Sí, de hecho, yo he repetido, o sea, es decir, Fabulones se grabó con Paco en nuestro segundo LP y este también se grabó con Paco. Y en los dos casos ha sido, en Fabulonia fue productor total, porque además él también lo mezcló, y en este caso también ha sido una pieza clave en la producción, aunque luego ha intervenido Jordi Gil en mezclas y en bastantes detalles también.
ayudando a hacer crecer eso, pero es verdad que Paco ha sido la pieza fundamental. Paco es un parque de atracciones. Yo, para mí, Paco es el parque de atracciones y Jordi es el quirófano, como donde ya se aplica todo con bisturí para poner cada cosa en su sitio. Pero bueno, que tampoco sea un poco injusto con Jordi, porque realmente ha sido muy divertido currar con Jordi. Pues sí que es verdad que con Paco hay una cosa de dejarte llevar. Yo no sé cómo trabajan tus colegas, pero en nuestro caso yo voy con las canciones muy desnudas, grabadas con el móvil, con una acústica y quizá algún arreglo en teclado. Y entonces ya empezamos a trabajar sobre la marcha. Él empieza a pensar cuál es la batería, la escucho, se la pongo una vez, se la pongo dos veces, ya empieza a pensar, ya se pone en contacto con el batería, en este caso con Rodríguez, y empiezan a inventarse la batería de la canción. Evidentemente Paco sabe lo que yo quiero, lo hemos hablado, le he dado referencias, hemos hablado del disco, sabe dónde quiero ir, y entonces la canción empieza a moverse sola y empiezan a pasar cosas y no hay miedo al error, se juega con todo, lo que no funciona se tira, lo que es tal, y es una como creatividad desbordante todo el día, desde muy temprano, porque Paco se levanta muy temprano, hasta casi acabar el día, con una parada para comer que es muy rápida además, ¿sabes? Y el tipo no se le acaba el fuelle. Es una cosa alucinante, yo es una cosa que no he visto en mi vida, la verdad. Porque vive en su casa para eso. Vive para eso desde que se despierta hasta que se acuesta. Y sí, es una experiencia muy chula, se aprende un montón y es muy divertido. Y luego también pero claro, depende de, yo sé que hay gente que no le ha gustado tanto la experiencia, porque a lo mejor querían controlar más el proceso, pero yo dejaba que jugase, pero quizás porque Paco y yo las cabezas se han conectado guay. Pero claro, entiendo que a lo mejor es un sistema que a lo mejor hay gente que quiere tenerlo todo más controlado, que ya saben cómo son todas las canciones. Yo creo que si ya sabes cómo van a ser tus canciones en el disco y no quieres cambiarlas, pues puedes ir a Paco porque también te lo va a hacer bien, pero yo creo que hay ingenieros estupendos que te lo van a hacer clavado y yo creo que a Paco lo interesante es disfrutar con él su magia, su creatividad y su disparatada manera de ver la música, su disparatada y maravillosa manera de ver la música. Es que yo como persona que no ha grabado, ni tiene proyectos musicales, ni ha tenido ni nada, pero simplemente de charlar con vosotros, ¿no? Con artistas, con grupos muy dispares y de muchos lugares. Y una cosa que me queda claro es que la figura del productor es importante, es muy vital para que una canción suene bien, pero hay que buscarlo como estamos hablando, ¿no? Que tú cómo tienes tus canciones de esta manera, pues tienes que buscar un productor que se adapte a ti, que tú te adaptes a él, que trabajéis en la misma onda y a lo mejor Paco puede ser el mejor productor del mundo, pero no el mejor productor para un cantante que lleva sus canciones de una manera, o sí puede serlo. Hay que saber también lo que buscas exactamente. Claro, y depende también de las canciones, porque, por ejemplo, o sea, decir, yo antes de ir al estudio de Paco cuando fuimos con Fabulonia con el segundo disco, yo me leí sus libros, aparte de haber visto entrevistas, de haber estudiado a artistas que hayan grabado ya con él, me había leído sus libros donde, sobre todo en el primero, él cuenta mucho cuál es su proceso de trabajo y cómo le gusta a él trabajar. Donde él ya ha contado que a él le gusta que lo vayan con las canciones desnudas. Digo, pues ya está, pues a este señor le gusta así. Y a mí me encantan muchos de los discos que he grabado. Yo creo que nos podemos entender. Y efectivamente ya lo entendí. Pero, por ejemplo, en el primer disco, que se llama Cosas Preciosas y Relojes Económicos, porque tenemos 5 canciones grabadas en estudio con toda la banda, con vientos, con batería, con tal, son las cosas preciosas. Y los relojes económicos son unas canciones en acústico, más pequeñitas, que grabamos en una caravana. Entonces, pero al final se llama así, Cosas Preciosas y Relojes Económicos, es un spam que me llegó hace un montón de años y me lo guardé para el disco. Pero bueno, nos servía. Entonces, ahí había dos productores muy diferentes. Fernando Zambruno, que hacía una cosa más de ingeniero y más al fallo, como se suele decir, ¿no? Ahora, de medir cada cosa y más de banda, ¿no? Más rockera. Y las otras canciones que eran más acústicas, me fui con Manu, mi amigo Manu Arteaga, que tiene una caravana en Manchester, que montó la caravana como local, como estudio también de grabación, y allí grabamos las acústicas, las voces, y él fue produciendo todo lo demás. Y ambos eran los productores apropiados para ese disco. Pero es que en el EP, cuando recuperamos Vals en las Ramas y surgen otro tipo de canciones más pop indie, es cuando entra Andrés López, que claro, después que su experiencia con Niños Mutantes y con otras bandas anteriores como Malahora, una sevillana que a mí me fascinaba, él trabajaba muy bien ese sonido, entonces era el productor apropiado. Y ahí, por ejemplo, sí que trabajamos más las canciones en el estudio,
y él vino al local y dio algunas ideas, pero se trabajaron mucho en el local. Ya, pero, o sea, por nuestra cuenta y un poco también con él, pero mucho por nuestra cuenta. Y en el siguiente disco ya yo ya me he dado cuenta que la forma de hacer, que se iba a curar con Paco, tenía que ir con las canciones en el móvil como en la acústica. Y ya está. Y a mí me funciona esa fórmula. Es mucho más divertida y en el fondo es realmente mucho más relajada porque no tienes que estar en tu casa montando movidas cuando después, luego te vas a un sitio que realmente es eso, un parque de atracciones donde están todos los juguetes disponibles para ti y donde... Ahora, eso sí, hay que aprovechar el tiempo, claro. Claro, o sea, de otra manera, llevas ya más o menos las canciones, las cambios o tal, pero ya tiene una estructura. Claro, aquí tienes que aprovechar sí o sí porque o sacas las canciones solo acústica y voz y poco más, o no hay manera de poder sacar nada. Claro, no, hay que correr. Es verdad que con Paco se graba muy rápido, pero es verdad que en este disco tuvimos la suerte, aprovechando que además tú estás en Galicia, de que estando grabando, no sé si fue Fabulonia, no sé si fue Fabulonia o la primera vez que fuimos a grabar este disco, porque hemos ido 2 veces, por lo que te voy a contar. Paco me dijo, oye, me habló de la Fundación Paideia, Ah, que sí. es y de una aceleradora de proyectos musicales que tiene. Y que él también curra con ellos y tal. Y digo, bueno, está guay. Y me animó a enviar la documentación. Y la enviamos y nos pillaron. Entonces, gracias a la Fundación Paideia, aparte de los días que ya estuve yo con Paco, que los pagué yo por mi cuenta y tal, y ya los sufragamos, y donde se grabaron las 10 canciones de este disco, pero las bases, la guitarra, las voces, el bajo, tal, la batería, pero faltaban muchas cosas. Hay algunos teclados, pero faltaban muchas cosas. Gracias a la Fundación Paideia, 9 meses después, pudimos volver al estudio de Paco 4 días más con los gastos pagados por la Fundación, porque era parte del convenio que tenían con Paco y parte de esta aceleradora. Y entonces, esos 4 días, sí, eran como las horas que él como tutor nos daba, ¿no? En el estudio. Entonces, pudimos volver al estudio a grabar vientos, a grabar coros, a volver a grabar voces que a lo mejor no estaban bien, incluso a cambiar alguna palabra, a volver a meter teclados que faltaban. Y ahí fue donde el disco se terminó de hacer. Y eso también fue una suerte. O sea que gracias a la Fundación Paideia pudimos volver al estudio y darle más días de los que ya teníamos. Hostia, mira que estaba buscando cosillas sobre ti. No encontré nada de esto de la Fundación Paideia. Y me encanta que lo comentes y me encanta saber que participaste y que viste la experiencia porque yo hay muchos proyectos que han pasado por aquí gallegos que han participado y han entrado dentro de la Fundación Paideia en estos años, bueno, que han formado parte de ese curso, de esas ayudas que hay. Porque me parece un proyecto, una iniciativa muy interesante y muy importante para vosotros, porque es cierto que no os va a cambiar la carrera en sí, pues solo puede estar allí, pero facilita, pues esto, poder grabar, tener contactos, que te enseñen cositas que igual de otra manera no sabías, Claro. porque, joder, Muchas mola. cosas, muchas cosas. Me acuerdo que nos ayudaron a elaborar un dossier, a, a pensar en un plan financiero, hubo charlas muy interesantes. Bueno, que fue muy guay. Y luego encima la suerte de que encima nos permitiese volver al estudio. O sea, para mí fue alucinante. Lo único que se me queda es la espinita de que no conseguí ir. Me acuerdo una de las actividades que se hacían fueron allí en el club, en el Marítimo, este que está no me acuerdo cómo se llama ahora. Este sitio que hace un concierto sorpresa. En el Náutico de Eso, Grove. el Marítimo, digo yo. Eso, en el Náutico de Grove, que hubo una actividad allí en el Náutico y además Laura Soya, nuestra guitarrista, ha ido muchas veces y toca muchas veces y me decía, tío, sí, alucinante, tienes que ir, pero al final por fechas no conseguí ir, pero espero este verano poder acercarme por el Náutico. Ostras, es que el Náutico... Ya me han dicho que está muy bien, entonces espero volver y si es posible, pues saludar a la gente de la fundación, porque la verdad es que conmigo fueron todas encantadoras y encantadores, sí, sí. Pues desde aquí animar a quien pueda estar escuchando esto, que tenga proyectos y tenga cosillas que se interese por la Fundación Paideia. Yo ya digo, yo no he estado, pero tengo suficientes gentes, y ahora vienes tú también con tu experiencia de que han participado Sí, sí, y sí. que merece la pena. Porque al final, yo también te iba a preguntar,
qué es lo que más habías aprendido, más te había costado de estos años en la música. Y es un poco esto que estás comentando, ¿no? El estar un poco perdido, de no saber a lo mejor qué cosas hacer, cómo plantear un plan financiero, cómo hacer un dossier, cómo contratar con festivales, cómo contratar con cosas, que es lo que cuesta un poquillo más y a veces hace falta ese apoyo, ¿no? Que de gente que te ponga un poquito por Es el camino. fundamental. Es fundamental cuando se habla de. Por eso te decía antes que si ahora formas parte de, empezás a formar parte de un equipo un poco mayor, que ya sí conoce la industria, ostras, es que es completamente diferente porque es una industria muy particular la música, es una industria en la que se producen muchísimas canciones al día, miles. O sea, yo soy muy consciente de que hablar contigo es porque tú has dicho que no a otras tantas, ¿sabes? Entonces, eh, es muy difícil tener cierto espacio, es muy difícil que tu canción suene en la radio, porque entonces hay que conocer muy bien el entramado y tienes que estar trabajando con gente que conozca muy bien el entramado y que sepan, y aún así eso tampoco te asegura nada. O sea, es decir, Sí, nosotros hemos conseguido que algunas de las canciones de este disco ya han sonado en la radio, en Radio 3 y tal, pero soy consciente de que no es nada fácil. O sea, para mí cada momento de esto lo considero un privilegio. Encima, como además vengo del periodismo, creo que también soy un poco consciente de lo que supone dar tu tiempo, ¿no? Y a escuchar a otra persona y a compartir ese espacio. Y entonces hay que conocer muy bien ese entramado porque es complejo. Ya en el cine lo es también, en el audiovisual también lo es muy difícil. Y en el audiovisual, por ejemplo, hay muchas clases de cómo hacer un dossier, cómo hacer un pitch, cómo presentar un proyecto, cómo hacer la financiación, cómo hacer no sé cuánto. Pero, por ejemplo, en la música siempre me llama la atención que no hay nada de eso. Igual que tampoco hay subvenciones, ¿no? Hay subvenciones a los festivales, sí. pero no hay, por ejemplo, menos en Euskadi, que sí que sé que en Euskadi hay subvenciones para hacer discos, creo que son 3.000 euros por disco, algo así, que eso me parece maravilloso. En, en España no hay, o sea, No. en ninguna otra comunidad española hay ese tipo de ayudas que yo sepa, Y me parecen fundamentales porque eso es lo que ha permitido que el cine se vaya abriendo y se vaya fortaleciendo, se vaya expandiendo. Y luego también otra cosa que me llama la atención de la música, ya nos metemos en más fregados, es que no hay un asociacionismo fuerte que defienda al sector, exceptuando la asociación MIM, de la que somos socias, porque es la Asociación de Mujeres de la Industria de la Música, de la que nos hicimos socias ya hace ya un tiempo y me parece una iniciativa fantástica y se pega un curro alucinante, pero ellas están defendiendo una cosa muy concreta, que es la presencia de la mujer en la industria, que me parece maravillosa. Pero por otro lado, sí, yo sí que he hecho en falta artistas que peleen por otro tipo de recursos más concretos también y porque haya subvenciones públicas para eso, para hacer discos, para montar tu banda, para tal. Ellas lo están haciendo maravillosamente y están haciendo un trabajo alucinante y están consiguiendo muchas cosas, pero siento que faltan más asociaciones. Sí, O sí, sí. sea, en el audiovisual tenemos, digamos, homólogas a mí, tenemos CIMA, pero hay muchas más acciones defendiendo otras cosas del sector. Pero aquí no las veo. Y eso me llama mucho la atención, la verdad. Yo sí que me he dado cuenta, al final de hacer esto y hablas con gente, conoces y vas He viendo. dicho, he dicho homóloga, quería decir análogas. an- a ver, queda corregido, queda corregido. Yo me he dado cuenta de que la música realmente, por mucho que se hable de escenas, se hable de situaciones, se hable tal, es un mundo muy individualista y muy difícil de que haya esa asociación. Y no hay forma de defender cosas que son que yo veo vitales. Pues ayudas. Joder, aquí en Sí, Coruña han cerrado un par de salas ahora mismo en muy poco tiempo. claro. Los grupos cada vez tienen más difícil de tocar y no hay nadie que ayude ni a las salas para que tengáis sitios ni a los grupos para que podáis tocar, grabar. Hostias, grabar Claro, no es simplemente coger una guitarra y un micro, sino que hay que gastar un dinero, hay que gastar un tiempo, hay que hacer cosas que, ostras, no es que te sí. paguen el disco completo, pero sí que te puedan, bueno, ayudar un poquito para que las cosas salgan adelante. Es que yo lo veo todo como muy punky. Pero lo punky es maravilloso, pero también puede ser muy peligroso porque al final puede haber sistemas que engullan al punky y se lo carguen. Entonces, creo que eso me parece muy complicado. Yo creo que el audiovisual ha conseguido defenderse de una manera que, aunque faltan 1.000 millones de cosas por conseguir y todo el tiempo son luchas, ya hay mínimos que más o menos se van estableciendo. Y esos mínimos
no lo veo en la música. En la música veo que es muy fácil ser absorbido, comido, robado, porque no veo yo una protección clara, unos mínimos claros, no veo una unión. Y yo lo que sí aprendí durante un tiempo que estuve muy vinculado al asociacionismo del guión, es que la única manera de conseguir cosas es uniéndose. Y si el sector de la música no se une para reivindicarse de cosas, y yo creo que no está unido, la verdad, menos en este caso concreto que te pongo, pero yo creo que el sector en sí no hay una unión, pues, que es muy difícil avanzar en muchas cosas. Y cosas que yo creo que son mínimos. Y esos mínimos no existen. Creo que esa es la base y la razón por la que hay una diferencia tan grande entre a quienes les va muy bien y a quienes directamente no le va. Sí. ¿Sabes? Es que no hay un veo poco entramado en el medio. Sí, porque no hay un control de cosas tan básicas como condiciones. Por ejemplo, hoy, el mismo día que estoy grabando contigo, grabé otra entrevista y hablábamos con una chica que está empezando con Nuntia de Vigo y está empezando su proyecto en solitario. Y hablamos mismamente de condiciones de ir a tocar a salas, que ya de que no los escenarios, todo el entramado eléctrico del escenario no tiene tomas a tierra, con lo peligroso que eso puede llegar a ser, y pues condiciones salariales, condiciones de dar de alta, de no dar de alta, de si soy autónomo o no soy autónomo. Que claro, esas circunstancias que como no hay alguien que haga una presión grande y completa, claro, tú lo defiendes como individualmente, pero nunca vas a conseguir que mejoren X cosas porque uno solo no puede conseguirlo ni de coña. Es imposible. Claro, claro. Pero incluso yo estoy convencido de que una empresa o un autónomo quiere dar de alta, eh, eh, pero a lo mejor al artista no le compensa y prefiere que no, o prefiere facturar, ¿no? Que alguien, oye, pues buscar artistas, músicas autónomos que puedan emitir una factura. Y no es fácil encontrarlo, porque se mueve una cantidad de dinero de otra manera y entonces es muy complicado darle a esto una base sólida económica. Y eso, por ejemplo, aunque en el cine, en lo audiovisual, evidentemente, en ciertos trabajos también puede haber un poco más de, bueno, mi primer corto lo hicimos con 4 duros y pidiendo favores, pero sí que creo que está mucho más establecido. Esa es mi sensación. Y eso hace que muchas cosas se encarezcan, pero también hace que todo se profesionalice de cierta manera y de ciertas garantías. Y esas garantías yo en la música, quizás es por mi ubicación en el sector, aquí en medio de casi de la nada, pero yo no la veo, pero igual existe, pero yo no la veo. Mira, antes de pasar a hablar, ya para terminar y terminar con buen sabor de boca de este curso de armonía persecutoria, te voy a hacer una pregunta, porque claro... Bueno, voy a hacer un matiz antes de seguir. Mi sensación es que en la música, por acabar, porque es una cosa que me estoy pensando mucho últimamente, creo que también pasa en el audiovisual, pero en la música pasa mucho que mi sensación es que el dinero, y de hecho, fíjate las ayudas, a dónde van, que el dinero se distribuye mucho entre el mercado de festivales o las grandes marcas o todo, o sea, todos los intermediarios que hay en el sector que son fundamentales, son muy importantes, pero mi sensación que quien no ve un duro son los artistas y las artistas. Y ese dinero no llega ahí. Y porque además es un sector muy proclive a, bueno, toco gratis. No solamente toca gratis, sino tocas poniendo tu dinero para llevar a tu banda, para llevar a tu música, porque ahí te expones, pues te lo vas a pasar bien, porque a ver si igual te ven, y dices, bueno, pero claro, esto es un tema complejo que en el audiovisual también pasa, porque muchas veces invertimos nuestro dinero en nuestros cortos, en nuestras cosas, en nuestros proyectos, pero creo que es diferente. Y también hay muchos intermediarios que se llevan gran parte del entramado y es verdad que las personas que están creando esos proyectos, esas películas, a veces son las que menos son retribuidas, pero sí que creo que en la música esta diferencia es mucho más abismal. Sí, porque aparte me gusta que lo comentes realmente, porque tú te pones a pensar en macrofestivales, cualquiera, no por señalar uno en concreto, pero ves que reciben aquí por ejemplo la Xunta de Galicia, no sé cuántos millones de euros y tal, de la Diputación, del Concello, de no sé qué, de no sé cuánto, van recibiendo dinero. Y pues claro, tú ves el cartel y te puedes hablar con los proyectos y sobre todo
los proyectos más pequeñitos, los proyectos de la letra pequeña, los proyectos que parece que es que hacéis un favor por estar ahí, cuando realmente estáis realmente siendo vitales para que haya un cartel tenga una consistencia grande y para gente como a mí, además, que me encanta ir a primera hora. Pero tú dices, el festival recibe 5 millones de euros. De la zona media baja del cartel, ¿cuánto cobran estos grupos? Pues a lo mejor 20 grupos, 10.000 euros entre los 20 grupos. Y yo creo que no exagero realmente con esa cantidad. Entonces, claro, dices tú, vale, hay que montar cosas, hay que hacer no sé qué, hay que hacer no sé cuánto, el festival tiene tal. Ok, pero sí que es verdad que dices, hostia, pues con lo que estás recibiendo tú, Claro, más con lo que recibes pero de entradas, más no sé qué. claro, pero ese grupo tiene viajes, o sea, si no es local, tiene viajes, tiene alojamientos, tiene gastos, tiene dieta, tiene comida, bueno, a veces hay músicos a los que se está contratando para ese pueblo en concreto porque te ha fallado no sé quién, o porque eres, Gastas tus vacaciones del claro, trabajo otro principal que tienes claro, para poder ir a tocar. claro, o porque eres artista solista, entonces contratas a la banda para no venir tú solo y para hacer el mejor espectáculo posible. Y al final te das cuenta de que los números le salen a todas las personas que trabajan en el festival, Menos. menos a la banda que está tocando. Hmm. Y eso me parece un poco disparatado, la verdad. Sí, y el problema es que muchas veces ya no es que pase eso, sino que el público no lo conoce. E incluso dentro de las bandas, a veces yo creo que tengo la sensación de que muchas veces se hacen como la vista gorda X bandas o X proyectos que están más alto, tal como, bueno, yo ya no vivo eso, me da un poco igual, no pasa nada, cuando realmente todos habéis pasado por eso, por esa etapa. A otros ahora les irá bien, pero ostras, que tú también has vivido la parte más negativa. Sí, sí. Es verdad que creo que hay muchas bandas que están muy posicionadas con el tema, pero bueno, es que al final, cuando estás en lo alto, ¿no? Y te van las cosas bien, también hay mucha gente que está ahí porque lo ha luchado, lo ha peleado, lo ha conseguido, y porque son muy buenos artistas, muy buenas artistas. Entonces, bueno, eso también forma parte un poco de la vida Sí, es complicado realmente. y de la evolución, pero eso no quita que quizás se puedan buscar fórmulas para que el que está arriba cobre lo que tiene que cobrar, pero el que está abajo también, Hmm. que no sea lo mismo que el de arriba, porque el de arriba te lleva al público, pero a lo mejor encontrar fórmulas y si no, y si el propio festival no puede hacerlo, pues a lo mejor que haya unas ayudas del Ministerio de Cultura que permitan que esas bandas puedan moverse por esos festivales o hacer ciertas cosas para que no todo sea la apuesta. Por eso yo soy muy fan de estas ayudas a la creación de discos que hay en el País Vasco, porque me parece fantástico en Euskadi. Sí, sí. Y ojalá ese tipo de ayudas estuviesen más repartidas. Sí, desde luego, porque sería, yo creo que enriquecería nuestra cultura, enriquecería Sí, la música, claro. enriquecería todo, porque permitiría que gente que pueda hacer cosas muy buenas y no tiene los medios, pues igual te encuentras con cositas ahí que de repente aparecen y Sí, dices tú, sí. ostras, qué guay. Y aún así, al final, yo sí que creo que al final la gente acaba saliendo, mucha gente acaba saliendo, gente que lo ha peleado mucho, que tiene muchísimo talento y que lo han peleado muchísimo. Creo que hay una gran dosis de trabajo. O sea, yo creo que aquí, por ejemplo, ahora que estoy en Sevilla, hay bandas como los Derby Motoreta o ahora Cerbatana, ¿no? El spin-off, Sí, Cerbatana o Quentin Gas, Rocío Márquez, Ángeles victorias. Toledano, Verafauna, Victorias. Creo que son bandas que han trabajado mucho el trabajo y la constancia y, y que están consiguiendo cosas porque realmente se lo merecen, ¿no? Pero es verdad bueno, que a lo mejor se puede apoyar un poco más también desde algunos sitios. Es que acabas de nombrar ejemplos de gente que lleva años trabajando, que lleva luchando, que ha intentado, que ha caído, que se ha levantado, que muchas veces es lo que no valoramos. Empezaba yo en la entrevista, ¿no? Comentando pues la edad con la que tú empezaste, pero tú vienes de mucho recorrido detrás en la música también, de esas experiencias previas, tu experiencia laboral en otros ámbitos, que a veces parece que todo es fruto de un día para otro, hacer cosas, pero hay un bagaje detrás que es más o tan importante y muchas veces no se valoran ni se tienen en cuenta. Sí, yo supongo que sí. Mm,
El otro día me decía un compañero de otra asociación, de la que formo parte, me decía, que tú también ahora cantas. Digo, ¿cómo que yo también ahora canto? Ahora. O sea, yo llevo cantando mucho tiempo, desde chico, va a empezar, y llevamos sacando discos ya, pues, ya va a ser una década sacando discos. Entonces, muy pronto, o sea que Efectivamente, sí, sí. una década sacando discos con este proyecto. Otra cosa es las cosas que hayamos hecho antes, con lo cual, sí, pero curiosamente pasan ese tipo de cosas, ¿no? Es como... Y me lo dice con todo el cariño del mundo, pero como sorprendido, pero incluso con cierta, como tú notas que hace como gracia, ¿no? Es como, ¿no? Que supongo que es la propia sorpresa, pero sí, me sigue llamando un poco la atención ese tipo de reacciones en las que parece, no sé, hay algo extraño ahí, pero que yo creo que tiene mucho que ver con la visión que se ha tenido desde siempre, desde muchos sitios, de que la música es como algo no serio. O sea, la música, o estás ahí, pum, 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 o estás jugando, Sí, o te no estás tiene... colando en un sitio, o te Parece cuelas en un que... sitio en el que no perteneces. Eso creo que pasa. Parece que tienes que, hasta que cabezas un festival o tienes un número uno en la radio o tienes no sé qué, el proyecto no es serio. Y pasa ahora con Eso es. ejemplos. Mínimamente, pues los que tú has comentado, Verafauno, por ejemplo, o ya por irnos a otros ejemplos, si lo es, yo qué sé, por ejemplo, 21 o tal, que parece que ahora, de repente, han aparecido ahora como que no quiere la cosa de un día para otro. Si lo es 2018, 2017 estaba Fito publicando sus primeras canciones, haciendo sus primeras cosillas. 21 también, creo que 2017, 2018 también empezaban a hacer sus cosas. Y dices, hostia, es que no es que de repente hayan aparecido ahora, es que hay un recorrido, que otra cosa es que no lo sabías por el motivo que sea, pero, ostras, no hay que ningunear ni obviar lo que se hace. Exactamente, por eso está muy bien este tipo de programas, en los que, este tipo de podcast, en los que la gente habla de su trayectoria. Hay uno, por ejemplo, voy a hablar un momento de la competencia, pero creo que es competencia buena, de las amigas de las del Cadillac. Hmm. Tienen una entrevista, por ejemplo, a Miguel, a Miguelito de los Derby, donde él cuenta su relación con la música desde que vivía en, bueno, en el extranjero y desde que tocaba en la calle y tal, con un colega. Y claro, tú te das cuenta de que, bueno, este tío se lo ha currado. Este tío lleva muchos años currándoselo, escribiendo canciones y probando cosas en diferentes bandas. Y los propios Derby, de hecho, todos han pasado por varias bandas. León Benavente era la banda de Nacho Vegas. Y no se monta León Benavente hasta que, bueno, menos el batería, que ese sí que es el que entra porque Manu seguía con Nacho. Pero esa banda se monta cuando se ve una gira de Nacho que ha terminado. He dicho, ¿y ahora qué hacemos? Si queremos seguir tocando, y montan León Benavente, pero ya eran músicos que ya tenían su trayectoria individual, con discos producidos, con discos hechos cada uno, y que montan la banda. O sea, es verdad que la gente que al final, hay mucha constancia. El propio Abraham Boba, creo que en una entrevista decía que cuando ya montan León Benavente, la sensación que tenía era de, si esto ya no funciona, ya se acabó. Y mira que se ha funcionado. Anda que no, anda que no. Que vaya directazo se marcan. Sí, sí. Nosotros... Yo tengo un amigo, un colega que dice que, porque también en el cine, evidentemente, se pasa en crisis como en la música, entonces muchas veces que tienes ganas de dejarlo y por cuando estás agotado, y es verdad que como yo tampoco tengo un plan B, pues tampoco, pues aquí seguimos. Pero es verdad que un colega me dijo una vez que, que ya esto no se trataba ni siquiera de talento, ni siquiera de suerte, se trataba de la constancia y de la perseverancia y de seguir avanzando, porque es verdad que mucha gente se acaba cansando en el camino. Yo conozco a compañeros, a compañeras, sobre todo en el mundo del audiovisual, del cine, que se han cansado, que se han ido, que lo han dejado. Y que a lo mejor tienen la empresa del padre y se han metido ahí, o han cambiado de otra cosa, o han encontrado otro camino y son muy felices ahí también, ¿eh? Imagino, habrá gente que sí, habrá gente que no, habrá de todo. Pero sí que es verdad que en la perseverancia, en la constancia, a veces, muchas veces, casi siempre, llega algún tipo de recompensa, ¿no? Que no te esperas y dices, bueno, venga, lo que hablábamos al principio, vamos a seguir porque mira lo que acaba de pasar, mira la llamada que acabo de recibir, mira la propuesta que nos han hecho, vamos a hacerlo porque lo contrario que era quedarnos en el sofá, no lo vamos a hacer. Tal cual. Pues a mí me gusta
este tipo de entrevistas que ahora hablaremos muy rápido para terminar del disco, para que quede clara la importancia también de la... Ostras, ¿verdad? El disco. Que queremos ahora, pero ¿sabes qué pasa? Que Es un disco, es verdad. Lo he olvidado. a mí me gusta enfocarlas o que lleguen a este camino, porque es lo que decías tú, es que haya, pues como esos otros podcasts que hay, que donde podéis contar y que la gente sepa lo que hay detrás, o el camino recorrido, porque a veces yo tengo claro, a mí me decían, algún cantante de aquí me decía: "Joder, es que el disco la gente lo va a escuchar. Ya está, la gente va a saber mi nombre, va a escuchar el disco. Hablar del disco tampoco es tan importante. Es importante hablar del trabajo, es importante que la gente sepa que tienes un disco, pero a veces importa más que la gente entienda lo que hay detrás, lo que hay detrás del artista, lo que hay detrás, lo que es la persona, lo que es la vivencia, lo que es lo complicado de todo esto. Que la gente, porque tú puedes escuchar un disco y dices: "Oh, 10 canciones, qué guay, está Quentin Gas, está Nat Simmons ahí colaborando, qué maravilla, qué guay". Ya, pero, hostia, estamos hablando de una persona que está compaginando cine, está compaginando su vida, está no sé qué, se está esforzando, ha tenido que viajar, ha estado no sé cuántos días con Paco Loco, tal, saber lo que hay detrás para valorar y decir: hostia, es que no son solo 10 canciones, es que es una vida, es que es un disco que salió cuando menos lo esperaba, que se metió en un curso y de ahí decidió empezar a crear. Y yo personalmente, por ejemplo, lo valoro mucho más, conociendo todo lo que hay detrás. Pues te lo agradezco, la verdad. Sí, sí, sí. Ese disco que debajo de mi cámara pequeñita donde la gente me está viendo, está esa portada que yo, claro, yo nombraba ahora que está Quentin Gas, está Nat Simmons y me voy a enfocar en Nat Simmons porque me parece una artista que está muy infravalorada. Creo que no está más de esa gran cantidad de artistas que no se os está valorando, no se valoran como deberían. Que colabore alguien así, con esa voz, con ese talento, con esa carrera, con todo lo que es Nat Simmons en tu disco, se tiene que sentir también como esas pequeñitas cosas que merece la pena, ¿no? Poder hacer en Claro, todo. pues claro, claro, claro. Es un privilegio, claro, que haya participado Nat. Eh, o sea, primero porque hay una cosa importante. Las colaboraciones que hay en el disco, son colaboraciones que pedían las canciones. No están hechas por tener colaboraciones. Que no por Que cifras ni... claro, que evidentemente somos conscientes de que ciertas colaboraciones ayudan mucho a que la canción se mueva, a que amplíe su público. Eso yo no digo que eso no sea así. Pero sí que es verdad que había algo de que la canción necesitaba algo más. Cuando estaba ya casi hecha, faltaba algo. Y lo que faltaba era la voz de Nat. La voz de Nat, en ciertos momentos, porque atemperaba la otra voz masculina, atemperaba esa rabia. Es una canción que tiene mucho despecho, que tiene mucho rencor. Entonces, yo creo que el hecho de que entrase la voz de Nat hacía que todo se acompasara y encontrase mucho más el equilibrio. Y creo que ha hecho un trabajo alucinante en todo. Y sí, me preguntabas otra cosa sobre esto que se me ha ido. Sí, te decía un poco de la importancia de tener estas colaboraciones de Quentin Gas también, de que estén ahí. Sí, sí, bueno, no, sí, y lo de Nat, sí que te decía que efectivamente me parece que es una artista que está infravalorada, aunque creo que es verdad que está entrando en un momento muy, muy dulce ahora, poco a poco están pasando cosas, está tocando mucho, están pasando cosas, pues sí creo que es una gran artista. A mí el último disco me encanta, pero reconozco que el Felinas me parece alucinante. Y creo que tiene una banda increíble, empezando por Laura Soya, que es su guitarra, y también, como es nuestra guitarra también, pues que de hecho es quien ha grabado las guitarras del disco nuevo. Tiene una banda alucinante. Y es a través de Laura y a través de la amistad que ella había con Nat, pues que se le propone y dice que sí al momento. Y lo de Quintín, lo de Quentin Gas, surge porque había una sevillana que no sonaba ni a sevillana, ni sonaba a sevillana popera, porque buscamos una cosa que eso fue una idea de Paco, una idea brillante, porque se sacó este piano, este pianista maravilloso, Rafa Foncubierta, que hizo un piano a medio camino entre la copla, el tango y tal, que le dio un punto muy especial a la sevillana, pero faltaba el flamenco. Entonces, la voz de Quintín, yo Quentin lo conozco hace mucho tiempo, somos colegas, le quiero mucho, y en cuanto se lo ofrecí me dijo que sí, porque entendía que, aun siendo una canción muy personal, porque iba sobre mi padre, él también me decía: yo también tengo canciones muy personales que canto con otra gente y me parece muy normal. Y luego, por otro lado, me acuerdo que me dijo: es que esta canción habla de tu padre, pero también habla del mío de alguna manera. Y entonces, me pareció fue todo muy, muy orgánico y muy bonito grabar tanto con Nat como con Quentin.
Y luego hay otras colaboraciones que a mí me gustan mucho, por ejemplo, el violín que hace Luz Prado en La Mujer Pirata, que es un violín donde suena la madera, que esa madera no es una silla, es un violín que está crujiendo ya el mástil. Hay unas texturas ahí alucinantes, la voz de Irene Escolar en Tequila Rosa, que hace un fraseo precioso. Bueno, hay, Elena Amado, que canta conmigo en Madrid Capital y hace unos coros increíbles al final de Tequila Rosa. La verdad es que yo creo que el disco lo que sí que tiene gente muy buena. O sea, yo he tenido la suerte de poder rodearme de gente muy buena. Entonces, creo que eso ha ayudado a que el disco se haya enriquecido muchísimo. Si tuvieses que... claro, como si nos metemos a hablar del disco, estamos otra hora más y si nos ponemos en profundidad con cada canción. Entonces, claro, para resumir un poco o para ayudar a la gente que puede estar escuchando esto y diga, háblame del disco, ¿cuál sería la canción que dirías como el primer contacto que le dirías a la gente que tuviese? Que yo animo a la gente que escuche el disco de principio a fin porque de verdad que merece la pena hacer el viaje que tú propones, ¿eh? Pero si solo tuviesen en el mundo en el que vivimos unos minutillos para ponerse una canción y decir, venga, pues voy a escuchar el disco, ¿cuál sería? Pues les voy a ofrecer dos caminos. Creo que hay un camino rápido que entra por Fiestas de Bailar, porque es una canción, un single pop dinámico, vivo, que para mí es una canción que me gusta mucho y la que yo siento que está, no sé, tenemos muchas ganas de tocarla en directo porque creo que va a ser una energía muy bonita, pero sobre todo les animaría a que empezasen por el principio. Creo que la canción, creo que el disco tiene una coherencia narrativa que no ha sido buscada, pero que ha sido encontrada y, y que empieza en Technicolor y termina en la décima, que además se llama la décima porque es una décima como forma poética, pero también es la canción número 10. Entonces, y creo que, creo que en total son 38 minutos. Creo que esos 38 minutos te los hace un día que salgas a correr, un atasco, no sé, una espera en el dentista. Bueno, un dentista un poco lento, pero bueno, puede ser. Pero creo que animo a la gente a que hagan el trabajo de escuchar el disco. Además, si ves que no te gusta una, la pasa, no pasa nada. Pero creo que al menos una vez escuchar el disco en orden, porque creo que la experiencia es muy diferente y te da el abanico, ¿no?, narrativo de un personaje que está buscando eh, el amor o el cariño o la aprobación o el desahogarse hacia el exterior, fuera, y poco a poco se va dando cuenta de que al final tiene que reconciliarse consigo mismo, con lo que le rodea, hasta encontrarse con él mismo, ¿no? Yo creo que eso está en el disco. Yo creo que ese recorrido, ese arco de personaje, si fuese una película, creo que ese arco de personaje, de una manera no buscada desde el guión, pero sí encontrada luego en el orden de las canciones, en el montaje y en las cosas, sí que hemos encontrado un camino en el que hay ese arco narrativo y creo que es interesante al menos una vez escucharlo. Sí, pues que la gente escuche sus canciones, ¿no? Pero sí que es verdad que yo abogo mucho por esa escucha activa de un disco, a poder ser escucha activa sentado, paseando, sin distracciones, simplemente que estés oyendo lo que entra por tus oídos, porque es cuando se valora. Yo decía, se valoran los discos por lo que hay detrás y se valoran los discos por el camino y la historia que Yo creo se... que yo creo que es muy importante, sí, está muy bien. Yo creo que es muy importante escuchar los discos enteros, intentarlo. Yo tampoco es que yo ahora soy un experto de escuchar los discos enteros, pero sí que lo intento cuando el artista me interesa. El otro día escuchaba una entrevista a Bunbury que decía que él, creo que fue en La Resistencia, que él Sí, ponía la cara mientras cocina y la cara de mientras cena, ¿no? sí, de los Me vinilos, parece sí, una sí. forma muy bonita, ¿no?, de escuchar un disco, ¿no? Creo que es muy guay. Creo que está bien que encontremos esos momentos. Yo recuerdo cuando era adolescente, joder, porque yo escuchaba los discos de principio a fin. Efectivamente, luego me quedaba en 3 canciones. O sea, se escuchaba el Siamese Dream de los Smashing Pumpkins y me quedaba en 2 canciones. Pero siempre hay un momento que lo escuchabas entero, ¿no? Y yo creo que eso hay que recuperarlo porque el propio Spotify, el algoritmo, la fórmula que estamos dando ahora es de una canción, de una canción, de una canción. Y yo por eso digo, bueno, pues si quieres una canción, pues Fiestas de Bailar, que parece ser que es la canción que más está gustando y además una canción que a mí me gusta mucho y creo que tiene una cosa muy positiva, muy optimista, pero también hablando del autocuidado y de no perderse demasiado y no desquiciarse. Pero sí que creo que la escucha del disco completo te da una perspectiva sobre el artista y si el disco está bien hecho sobre ti mismo, sobre ti misma, que abre un universo
quizás interesante. Y es la única manera de que descubras una canción que digas, hostia, pues yo me acuerdo con el Appetite for Destruction que, joder, que sí que estaba el Switch of Mine y tal, pero a mí me gustaba el Rocket Queen, que era la última y que era una canción que nadie le hacía ni puñetero caso, ¿sabes? Entonces, creo que es la manera de encontrar otras canciones. Y además sí que es verdad que hay canciones que yo me doy cuenta, me pasa por ejemplo con el último disco de Joel López, que me encanta, este Unido Popular, que yo hay una canción, La Batalla, que la escucho sola y me mola, me gusta, me está encantando, pero si escucho con el recorrido que me ofrece antes, me entro de otra manera distinta y siento que esa batalla de la que él habla, la vivo o la estoy luchando de otra manera por lo que me está proponiendo, por cómo me va agarrando, ¿no? Como siento yo que me agarra. Y yo Sí, por eso soy muy como Bunbury. Yo tengo mis vinilos y yo me compro muchos vinilos. Y yo lo que compro en vinilo casi no lo escucho nunca más en Spotify. Escucho alguna canción suelta, alguna lista y tal. Pero yo el vinilo, cuando me compro un vinilo, sé que ese disco, hay algo que me encanta ese disco, que lo pongo bajo la aguja y sé que lo estoy escuchando solo centrado en eso porque tengo que estar atento cuando hay que darle la vuelta a la cara. Entonces se vive de otra claro. manera, se vive de otra manera. Sí, sí. De hecho, ahora que has mencionado a Soel, Soel tiene un disco que cuando él empieza su camino, de salir de Deluxe y vuelta a Soel y tal, es un disco que está muy centrado en la Patagonia, en su viaje por Argentina. Hmm, eh, que ese disco, si lo escuchas en orden, tú ves a un tipo que se está transformando. hmm. Y es muy interesante eso. Pero claro, eso a lo mejor, una canción se puede asomar a un detallito de ese proceso, pero el disco entero te da un universo de cómo está ese artista o esa artista en ese momento vital y qué es lo que le está pasando. Independientemente de que todas las canciones sean muy personales o no, pero seguramente hay algo en ese entramado, en ese orden de esas canciones, en esa fórmula, en esas decisiones de por qué está en la 7 y por qué está en la 3 y por qué está en la 10 y por qué está en la segunda, hay algo ahí que ha intentado darle un orden y sobre todo son canciones compuestas casi siempre durante un mismo periodo vital. ¿No? Creo que los discos tienen mucho que ver con ciclos vitales. Y cuando cumple un ciclo vital, se cumple un disco. Esa sensación yo la sigo teniendo. Pues gente que estáis escuchando, viendo esto, ya sabéis. Yo he preguntado por una canción, yendo en contra un poco de mi Y te ha filosofía, dicho 10. Y él te ha dicho 10. pero a escuchar el disco completo. Y aparte Qué os bien. digo de verdad que lo vais a gozar, lo vais a escuchar. Y una cosa que yo, desde un tiempo para aquí, cuando valoro un disco, de si es un disco bueno o es un disco malo, como yo no tengo conocimientos musicales, yo para mí es una cosa muy buena. Cuando digo, este disco es bueno. No porque tenga una gran voz, porque la producción sea genial, porque no sé qué. Es bueno porque yo acaba el disco, vuelvo a empezar y no siento repetición. Siento como, vale, lo voy a disfrutar otra vez. Y cuando eso me pasa, igual el disco, objetivamente, la guitarra suena mal, el no sé qué suena mal, no lo sé. Yo sé que acaba el disco, lo vuelvo a empezar y no tengo la necesidad de quitarlo. Y para mí eso es un disco de la hostia. Y a mí en tu caso Eso, me ha pasado. Lo puedo escuchar seguido y no tengo necesidad de quitarlo. pues, es un gran piropo. Es un gran halago. Muchas gracias. Y ya para terminar, por no robarte mucho ya más tiempo del que te estoy robando, que no quiero ser yo aquí pesado, te voy a hacer las últimas preguntas que ya son un poco más genéricas, ya son un poco ya, que sí que no tienen nada que ver ni con George, ni con quién está detrás de George, ni con el disco, ni con nada, sino tienen que ver un poco más con la persona en sí, que es, quiero que me cuentes o que me hables de esas artistas, me has contado las canciones, me has nombrado ahí cosillas ahora, pero de esos discos, esas canciones, esos artistas que son imprescindibles para ti. Wow. Pues, pues creo que empezando por Los Payasos de la Tele, porque son la primera cinta que escuchaba en el coche de mi padre que le atormentaba de ponla otra vez, ponla otra vez, ponla otra vez, ponla otra vez, porque yo las cantaba. Fue mi primera, creo que yo lo recuerdo como mis primeras conexiones con la canción. Y luego, pues es que ha habido un montón de discos que evidentemente como cualquiera, ¿no? Pero yo creo, bueno, fíjate, yo creo que la evolución empieza con los pesos de la tele, luego Parchís, también hubo una época ahí como Parchís muy potente, y luego ya cuando empezamos a llegar a la adolescencia ya empiezan Senderos de Tradición, fue para mí una hostia importante, y cuando también Loquillo, La Por Ello, entonces, ahí había una cosa que me volvía loca, y luego ya llegó el grunge, Nirvana, Pearl Jam,
los Smashing, en Alice in Chains, un grupazo que lo descubrió mi amiga Lorena de Burgos, que se llama Blind Melon, que me envió una cinta de tienes que escuchar este disco. Y luego ya fuimos evolucionando hacia muchos más sitios, ya se rompió el tablero, ya valía todo. Ya llegó un momento en que, porque en esa época todavía yo creo que era el rock, ¿no? Por supuesto los Guns N' Roses, tal. Pero eso ya se rompió y ya el rock dejó de ser lo único. Y aparte ya aparecieron Tom Waits, ya apareció, qué sé, pues, por supuesto los Beatles, por supuesto la Velvet, o sea, es que tampoco descubrí nada nuevo. Y luego sí que creo que fue muy importante el descubrimiento de Nacho Vegas, muy al principio cuando Nacho Vegas empezaba, porque fue el descubrimiento de alguien que podía hacer letras profundas o incluso tristes. Yo me acuerdo cuando la primera vez que se la puse a una de las primeras veces que yo escribí una canción, se la toqué a mi hermano, y me dijo, ¡oh, esa canción es muy triste! Y yo me sentí, me dio un bajón tremendo, porque yo se la toqué con mucha ilusión. Y creo que me afectó mucho también a la autoestima, porque creo que sigo siendo muy, muy sensible, ¿no? Pero ver a Nacho Vegas cantando unas canciones tristes, entre comillas, que luego que no son tan tristes, o unas canciones secas, unas letras muy cuidadas, y añadirles un punto porque es una canción de autor, pero que se va hacia el rock muchas veces y hacia el ruido y hacia algo salvaje. Creo que también eso fue muy, muy importante para mí también descubrir eso. Y luego también bandas como The Divine Comedy, que empezaron a meter vientos, arreglos orquestrales, allá eso ya me empezó a explotar la cabeza y bueno, que podía estar hasta el infinito. Y ahora te decía, pues eso, gente como Ángel Toledano, Nat Simmons, Quintín, Los Derby, gente que ya admiro mucho lo que están haciendo porque están experimentando bastante. Soel también, ya que has dicho Soel, durante muchas épocas estuve muy pegado a una época que me obsesioné con ese disco de Soel. Yo qué sé, al final es todo, ¿no? Ahora o sea, imagino que le pasará a todo el mundo. Yo ahora estoy todo el tiempo shazameando y esta canción qué es, esto qué es. Pero sí que es verdad que, bueno, te acabo de hacer un recorrido un poco bastante particular. No, Y luego, perdón, y luego te iba a contar una cosa que eso creo que es importante. Hay un momento para mí un poco importante donde yo creo que el cine y la música encuentran un sitio muy particular. Para mí fue muy importante una vez, yo estuve trabajando de figurante en el Teatro de la Maestranza en Sevilla porque me enchufó mi primo, yo necesitaba pasta y estaba harto de currar en bares. Y entonces me enchufé como figurante en el Teatro de la Maestranza y estaban montando el Tannhäuser de Wagner. El Tannhäuser de Wagner que lo montaba Werner Herzog, el director de Fitzcarraldo y de tantas películas. Claro, yo no sabía muy bien quién era Herzog en esa época, pero empecé a investigar porque me hablaron, este tío figura. Y empecé a mirar y digo, hostia, este tío es una bestia. Y entonces ya recuerdo que toda la figuración se iba al bar a jugar a las cartas mientras nos llamaban y yo me iba a la grada a verle trabajar. Y aprendí un montón. Y recuerdo perfectamente que, aparte que se me metió toda la ópera en la cabeza y para mí Tannhäuser es una de mis cosas fascinantes. Creo que dirigir una ópera, hacer una ópera, participar en una ópera debe ser algo increíble y yo como figurante lo viví de cierta manera en algunas óperas y fue alucinante, fue increíble siempre. Recuerdo una escena muy complicada que era el acto 3, donde ya salía toda la figuración, todos los personajes, era un pitote en el escenario tremendo y que yo recuerdo que la escena no funcionaba. Y yo pensé una solución, pensé cómo creía que podía funcionar, por dónde tenía que salir la figuración, en qué momento y por dónde tenía que aparecer la protagonista, en qué momento tenía que tal. Y evidentemente yo no dije nada, yo estaba callado, vestido de peregrino, callado. Pero Herzog, esa fue la instrucción que dio, porque lo dijo delante del equipo y dijo, tengo que hacer hay que hacer estos cambios. Y dijo los mismos cambios que yo había pensado en la cabeza. Pensé, igual esto se me da bien, ¿sabes? Ostras, qué bueno. Esto nunca me ha pasado jugando al fútbol. Claro, jugando al fútbol no hubo una táctica en mi cabeza que de repente sirvió para que ganáramos. El fútbol nunca fue mi sitio, pero aquí dije, hostias, aquí ha pasado algo. Y me acuerdo que fue... Yo sigo sintiendo que fue la primera vez que yo realmente sentí una llamada vocacional.
Qué Y bueno. fíjate, estaba la interpretación, estaba el escenario, estaba el cine y estaba la música. Estaba todo en uno. No, no, estaba todo lo que eres ahora mismo, desde luego. O sea, al final Sí, tardaron en materializarse cosas como la música y otras fueron dando vueltas, sí, pero lo que viviste de joven, ahora mismo, sí, se te ha juntado todo. O sea, sí, sí, sí. visto así ahora, me parece Sí, absolutamente maravilloso. sí. Hubo una vez que hicimos un videoclip que se llamaba Artista de la Pista, del disco anterior. Luego hicimos otro, se llamaba Da Igual, y también sentí algo parecido, pero nunca me había pasado tan claramente como cuando hicimos Artista de la Pista. Era un videoclip que yo dirigía y yo produje. Esto es un poco yoísta, pero bueno, pero es que forma parte de lo que quiero contar. Ese yoísmo es fundamental lo que estoy contando. Y tuve la suerte de contar con unas colaboraciones increíbles. Y hicimos en un sitio maravilloso que es la Cripta Mágica de Madrid, que es un lugar de magia. Hmm. Eh, eh, y recuerdo que en aquel rodaje yo, yo estaba actuando, que encima era una canción mía y que fue la primera vez que yo sentí una cosa como holística y la primera vez que yo realmente sentí, ahora estoy un poco en mi sitio. Y no era por ser el centro de atención, porque eso realmente me genera mucha incomodidad. Yo, por ejemplo, cuando estamos en un grupo, la gente hablando, yo nunca hablo, me cuesta mucho trabajo hablar ante un grupo porque cuando me pongo muy nervioso, ¿no? A no ser que haya un micro, con el cual ya se genera otra cosa, porque ya, Sí. bueno, ya te toca hablar y se entiende por el entramado que vas a hablar. Pero, pero no, era una cosa que tenía que ver más con la creación artística. Tenía que ver con que esa creación holística en la que estaba realmente, estaba la música, estaba la letra, estaba la escritura, estaba el cine, estaba la imagen. Y fue una cosa, una sensación muy bonita. Es que al final, vivir esas cosas, claro. Porque si ahora yo te digo, escoge entre el cine, escoge entre escribir, escoge entre la música, escoge tal, seguramente te sea complicado quedarte solo con una de las cosas, ¿no? Al final quedaría la escritura, que es La la base común. de todo. Que es la base de todo, y la escritura porque la escritura es la que lo permite todo en mi caso, ¿no? Creo que en mi caso tanto el cine que hago o como la música que hago, la base sigue siendo no la única, porque evidentemente surgen melodías, surgen imágenes que acompañan todo el proceso, pero sigue siendo que todo parte de la escritura. Sí, porque, a ver, al final, sin una letra y sin un guión, es cierto que se pueden, hay instrumentales, se puede hacer cosas en el cine también, lógicamente, pero es como ese hilo conductor, ¿no? Esa parte imprescindible. Sí, yo creo que sí, pero porque lo engloba todo. Porque ese es el árbol del que salen el resto de ramas. Mira, te voy a hacer, ya para terminar, el test que hago yo en mi Ostras, canal para saber si eres un psicópata o no. ostras. Ojo. Eh, Pido perdón de antemano porque el test está basado en estudios que yo he contratado de universidades que no existen, pero que yo alguien me ha dicho, oye, soy de esta universidad, págame. Y yo le he dicho, Vale, hazme vale. esto. Me da un poco de miedo a ver si lo soy y no lo sé. Claro, los resultados tú no puedes reclamar porque ya te digo, están basados en estudios y es Vale, así. vale, Entonces, pero si es algo que soy un psicópata, esta parte la la cortamos. cortamos, sin problema ninguno, sin problema ninguno. Tú piensa bien las respuestas porque, mira, vamos a poner Para no parecer un psicópata, muy bien. tú piensa bien porque si lo piensas. Que es exactamente lo que haría un psicópata. Claro, es verdad, pero bueno, vamos a ver porque, mira, hay que cenar, ¿no? Vamos a ponerse dentro de unas horas, hay que cenar. Y en casa no tienes más que cereales con leche, ¿vale? Es tu Vale, única posibilidad en casa. Cualquier tipo de cereal, cualquier tipo de leche, leche sin lactosa, vegan, lo que quieras, cualquier tipo. ¿eh? Y la otra opción es irte a un bar, a un restaurante, donde van a hacer tu comida favorita, esa cena que siempre es la que te apasiona, pero con varios condicionantes. Una, que tienes que ir y volver bajo una lluvia torrencial, que eso los gallegos no nos importa tanto, fuera de aquí pues igual es un poquito más complicado, pero tienes que ir con ese condicionante y después el lugar en cuestión, ya digo, va a hacer tu comida favorita, pero las condiciones higiénicas son un poco cuestionables, con ratitas navegando en las sopas, cucarachas, hormigas. pero, pero hay que elegir, pues ya está claro, ¿no? O sea, yo lo veo clarísimo, ¿verdad? ¿No? O sea, bueno, pero una cosa, la opción ir al supermercado No existe, no está, no ¿no existe, existe? no existe. El supermercado, yo, si las condiciones higiénicas son muy chunguis,
Prefiero gustarme los cereales con leche, la verdad. Contando con que al menos la leche está buena, ¿no? Sí, sí, O no. sea, ya... Lo de casa, Vale. lo de casa está, Y la- en tu casa está todo. Es poco lo yo que unos, hay, pero está en condiciones yo unos correctas. cereales con leche me sientan súper bien siempre, la verdad. ¿Y qué iría primero? ¿La leche o los cereales? Que está buena. Pues no lo sé, porque la verdad es que hace mucho tiempo que no me hago los cereales con leche y no sé cómo, no me acuerdo cómo lo solía hacer. Yo creo que echaba los cereales y luego la leche, pero estoy seguro que bebería leche sola. O sea, yo siempre que sí, sí, siempre que me hago un café con leche por la mañana o lo que sea, un poco de Un leche chupitito sola, de leche sola para adentro. vamos, eso es impepinable. Y si está fría, mejor todavía. Vale, o sea, en principio sería los cereales, pero te tomarías también la leche sola. Es una posibilidad, ¿vale? Sí, luego, por supuesto, me bebería toda la leche sobrante. Y además, que cuando ya haya soltado el azuquita que suelta el cereal. Sí. Vale, siguiente pregunta. Fíjate, ojo, que sería una cena fantástica. Si lo estoy pensando ahora y digo, Pues igual ya te la haces hoy. ojo, porque hay unos cereales. Mira, la siguiente tiene que ver también con cenar. Estás tú con tus colegas, estás con tu gente, te pides unas pizzas y bueno, te vas por ahí a un concierto, ahí de fiesta y vuelves, bueno, a altas horas de la madrugada, primeras horas de la mañana, no sé si las fiestas a veces se complican hasta llegar a esas horas y sobró pizza de la noche anterior, llegas con hambre porque el hielito que bebes ahí de noche, el hielo, provoca que llegues así un poco mareado, con hambre. Esa pizza que sobró de la noche anterior, ¿la contemplas como Hombre, comida en ese momento? la pizza del día anterior siempre es comida. ¿Y cómo la Eso, comes? eso. ¿Fría o la calientas? Depende de cómo la vea. No me costaría nada comérmela fría. Creo que sería. Depende de cómo la vea. Pero, Depende de cómo la vea. pero al principio fría, Yo creo que mi tendencia, y más en ese momento, será comérmela fría. Yo ¿vale? creo que sí. Yo creo que no me. A la vez calentarla y todo eso. De todas formas, me está preguntando sobre cenas a un tipo que casi nunca cena. O sea, yo soy de los que cena poco, pero, oye, estamos jugando. Vale, A lo mejor me dice, ahora, pues los psicópatas cenan muy poco. veremos. La siguiente no es cena, es comida, que es tortilla de patatas. Tortilla de Qué patatas rico. con Bien. cebolla, sin cebolla o te da un poco igual. Pues me da absolutamente igual, aunque yo la hago con cebolla. ¿Vale? No, perdón, yo la hago sin cebolla. La haces Perdón. sin cebolla, ¿vale? ¿Y cómo Yo la hago sería? sin cebolla, pero me da igual. Y la tortilla con cebolla caramelizada, que eso sí lo he hecho alguna vez. Ojo. Esa creo que las gana todas. Y esa tortilla con cebolla caramelizada, ¿cómo la haces? ¿Cómo te gusta comerla? ¿Con ya así más hecha, más mazacote, un punto intermedio que parece que está muy hecha, pero después sale el huevo, o que la patata y la cebolla naveguen en el huevo? No, a mí el punto intermedio, eso me mola, la verdad. Sí. El punto intermedio es su sitio. Sí. Pues... Que pueda ver un poquito de juguito, pero que la tortilla esté. Y esa tortilla, al día siguiente, se come fría. Vale. Se puede comer caliente, también. Pero mejor fría. Pero fría, ojo. Pues, vistos tus resultados, puedo decir que, George, tienes un 20% solo de psicopatía. Me gusta el solo. Solo está bien. Ese 20% está ahí, ¿eh? Está ahí y te voy a explicar por qué. La tortilla, las respuestas son todas correctas. Con, sin cebolla no pasa nada, no tienes ese problema. El punto intermedio es cuando una persona empieza a ser normal. Cuando la gente la quiere hecha, muy hecha, ya ahí la psicopatía asoma. Punto intermedio o muy poco hecha de gente normal, no pasa nada, está bien. Pero en la caramelizada me he ido un poquito hacia el lateral, ¿no? No, pero está bien, está cercano, está bien, no pasa nada. La pizza. Es cierto que has dicho que depende de la pizza, que igual no sería fría, pero has dicho que realmente, seguramente sería fría, con lo cual aparecía ahí un poquito de porcentaje, pero se bajó, desapareció. Ahora bien, con la primera pregunta, tú escogiste cereales con leche, que es lo que coge una persona normal. ¿Para qué irte a otro lado? ¿Para qué irte nada? Tienes en casa eso. Pero has dicho una cuestión que sube un poco es la psicopatía, que es primero los cereales. No, primero los cereales. Y después, primero los cereales y después la leche. Así. Que era un 40.
Pero en mi defensa diré que he dicho que hace mucho que no los como y no recuerdo bien cómo los hacía. Sí, pero si tu mente responde esto, por algo siempre queda algo latente. ¿Qué pasa? Que has dicho que bebías la leche fría. Y eso bajó un poquito el nivel de psicopatía. Menos mal, menos Porque mal, leche fría siempre es bueno. Así menos que, mal. Pues, bueno. pues ya, no, que sepas que ya no ceno cereales. Me había animado, pero Y acabo ahora de ya te vas a... descartar este cereal. No, Ya no. porque me voy a rayar, me voy a rayar echándolo en un orden o en otro. No pasa nada porque un poco de psicopatía siempre hay que tenerla, hombre. Un poquito... Hay que tener un poquito Un de... poquito de psicopatía nunca viene mal. Un Claro. poquito, un poquito, un Un poquito poquito, solo. No un 50 ni un nada, poquito. pero un poquito. No se puede ser Eh, demasiado normal, no, no seamos demasiado normales. Hay una cosa que decía siempre Paco Loco que a él no le gusta que le digan que no, a él le encanta que le digan que no es normal o que es una normal y tiene todo el sentido del mundo. Yo creo que la normalidad es la clave para muchas cosas. La y psicopatía no, pero la normalidad sí. yo tengo claro que el que parezca muy normal y parezca todo perfecto y todo sea maravilloso, Nada, igual por nada, detrás hay cosas ahí están que... pasando cosas, ahí están pasando cosas. Así que más gente psicópata como tú y más gente anormal como Paco Loco y como yo, que no sé lo que soy, pero algo sé también. Un poco de todo también, un poco psicópata y un ¿Tú te has poco... hecho a ti, te has hecho el test a ti? Yo me he hecho el test a mí y como yo lo he Sí. hecho yo a mí mismo, salgo un 0% de psicopatía, Ah, pero pero porque tú sabes la respuesta, te has hecho el claro, truco. yo me lo he hecho yo. Alguien me lo tiene que hacer a mí. La próxima vez que nos entrevistemos me haces tú un test a mí. Vale, perfecto, Me lo lo busco. preparas tú. George, mil gracias por esta charlita, por este tiempo, que al final te roba un poquito más de lo que habíamos dicho. Nada, gracias a ti. Pero por mi parte ha sido un rato muy agradable y espero que por tu parte también. Sin duda sí, ha sido muy guay, la verdad. Muchas gracias, tío. Y si alguien me ha conocido por ti, alguien ha llegado a mi canal por ti, decirle que hay 269 entrevistas publicadas, muchas horas, muchísimas horas, no hace falta que se vean todas, simplemente lo que pido siempre es que miren o radar con tal persona, tal proyecto, tal artista, tal grupo, que vayan a su plataforma digital favorita, que escuchen la música de esa gente, que estoy seguro que algún que otro proyecto que les va a gustar van a encontrar ahí. Y lo más importante, que nos vemos en la siguiente entrevista, pero sobre todo nos vemos donde haya música en directo y si esa música es la de George, gente, ¿qué más podemos pedir? Hasta la próxima. Maravilla. Chao, chao. Chao,